Amigos, amigas, bienvenidos a la entrega de Biblia, Aprende Biblia número 22. Estamos ya comenzando con la carta a los colosenses de Pablo a estas iglesias en Colosas, que es una ciudad que vamos a estudiar, que ya no existe actualmente, pero que está en lo que viene siendo la actual Turquía, donde existió esta ciudad. Vamos a ver algunas fotografías de cómo está el día de hoy. Sin embargo, bueno, esta carta tiene su importancia, como todo lo escrito por el Señor, usando a Pablo y otros apóstoles, como lo hemos estudiado. La carta fue escrita, y es algo importante, esta carta fue escrita en el año pues 61-63. ¿Cuál es el contexto histórico que rodea a Pablo para escribir esta carta? Bueno, en primer lugar, ya después de su tercer viaje misionero, Pablo ya a una edad pues ya más avanzada, estamos hablando entre el año 56-58 de su tercer viaje misionero. En el año 58-60 es apresado Pablo en la ciudad de Cesarea, como lo podemos constatar en la misma Biblia, en Hechos. Y posteriormente, entre el 60 y el 61, es puesto bajo arresto domiciliario en Roma para esperar pues alguna sentencia, algún juicio, sobre todo que él apeló a César y se queda esperando este tiempo, 60-61, y en lo que está esperando este comparecer contra César, bueno, delante de César, que en este entonces estamos hablando del mismísimo Nerón, ni más ni menos. En el año 61 y 63 son varias cartas escritas. Recordemos que se le dio la oportunidad a Pablo en este arresto domiciliario, recibir personas, escribir cartas, estudiar, predicar, enseñar, pero pues sin salir ahora sí que de la casa y demás. Vio y tuvo relación con muchas personas, lo iban a visitar de muchas partes. Estas cartas que fueron escritas durante este arresto domiciliario de Pablo en Roma entre el año 61 y el año 63, son las cartas a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y la carta de Filemón. 4 años después que fueron escritas esta carta fue cuando Pablo fue martirizado, fue sacrificado en el año 67. Es decir, la carta fue escrita en un momento, pues evidentemente, pues de fe en el Señor, de zozobra, evidentemente, pero una característica particular de esta carta es que Pablo nunca visitó la ciudad de Colosas. Es algo importante, ¿por qué? Porque nos demuestra que el Señor, pues evidentemente escoge a una persona para el ministerio, pero en esa persona hay otras más que el Señor también levanta y que prepara, y estas personas son usadas también por el Espíritu Santo para abrir diferentes congregaciones, salir a predicar el Evangelio en esta zona que conocemos hoy como el país de Turquía, a varias ciudades que fueron pues visitadas, perdón, por estas personas, y que pues sí, efectivamente forma una serie de cartas, una serie también de iglesias levantadas por varias personas, como lo vamos a ver más adelante. Esta carta, como tal, al haber sido pues bajo las circunstancias ya descritas, pues son varias cosas a considerar. La cercanía. Colosas está a 160 kilómetros de la ciudad de Éfeso. ¿Por qué no visitó Pablo esta zona, esta ciudad? Porque estaba encargado a sus discípulos que hicieran la labor de evangelismo. También está cerca de la ciudad de la Odisea, y hay una carta de Pablo, o se dice de esta, bueno, que está perdida aún, pero sí, esta carta también le escribió a la Odisea, que son sumamente similares. Y también se abrieron congregaciones o iglesias en la ciudad de Hierápolis,
que está también muy muy cerca. Y Colosas pues era un antiguo centro comercial importante. Sin embargo, ya en estos tiempos ya empezaba a haber cierta decadencia porque, bueno, no era puerto pues mucho del comercio fue bajando. Este esfuerzo de evangelismo fue llevado allá en este tiempo en el que Pablo estaba en Éfeso, como lo vemos en Hechos 19:10, pero en realidad fue Epafras quien llevó el evangelio y quien jugó el papel más, pero más sí, preponderante en la evangelización, pero sobre todo en el crecimiento, en el discipulado de los colosenses al no estar directamente relacionado personalmente Pablo con estos creyentes, pues les manda este escrito reconociendo pues su fidelidad y todo, pero en especial con una intención de cuidado, de que se cuidaran sobre muchas cosas que también se estaban predicando, no por los cristianos, no por Éprafas o otros de sus colaboradores, sino por diversas filosofías que se levantaron justamente al momento de que empieza el evangelismo, filosofías que, pues, griegas y otras herejías, justamente se comienzan a levantar nuevamente, aunque ya eran conocidas precisamente en contra de lo que viene siendo la doctrina cristiana. Bueno, pues al igual que como ya lo revisamos, eh, fue que estas pues situaciones que están dando en esta ciudad pues evidentemente hacen que Pablo escriba esta carta y bueno, se pueden ver algunos aspectos de la falsa enseñanza que se está dando en Colosas. Estas falsas enseñanzas eran pues un sincretismo tratando de hacer una amalgama entre el legalismo judío, la especulación filosófica griega y un misticismo oriental, principalmente el ascetismo. Y los puntos específicos pues incluyen evidentemente otras cosas que están precisamente eh, pues en contra de la palabra de Dios, en donde aquí hay una cuestión muy importante también, ya para pasar a la siguiente lámina, que algunas personas relacionan mucho esta carta también con la de Efesios. Sin embargo, en la carta de Efesios tiene una característica diferente, esencial a la carta a los colosenses. Esta carta tiene, si bien ese parecido en los conceptos como evidentemente la doctrina fundamental, en la carta de Efesios Pablo hace un particular hincapié en el pensamiento de la iglesia como el cuerpo de Cristo, como el misterio revelado, y que la iglesia como cuerpo de Cristo tiene las funciones específicas y los dones del Espíritu Santo como tales, resaltando esta enseñanza tan importante como la iglesia como cuerpo de Cristo, pero a los colosenses resalta a Cristo como la cabeza de la iglesia, dadas las características que se estaban dando en el entorno de herejías, de filosofías y demás en esta iglesia de Colosas en lo particular. Eh, la advertencia entonces de Pablo contra la confianza que pudieran tener sobre la sabiduría mundana, como aparece también en 1 Corintios, también aparece en esta carta de Colosenses.
Bueno, para darnos una idea de dónde estamos geográficamente hablando, aquí estoy marcando la ciudad de Colosas, que ya no existe el día de hoy, y vemos, bueno, dónde está. Bueno, esto es Turquía al día de hoy, que tenía el nombre de Galacia, precisamente es la carta a los Gálatas, que en realidad la carta a los Gálatas, como lo estudiaremos seguramente después de esta carta de a los Colosenses, Galacia es una zona muy extensa de casi todo lo que hoy se conoce como Turquía. Tenemos la Galacia del Norte, que es principalmente étnica, sí había los Gálatas de etnia, sin embargo la carta a los Gálatas se refiere más a la región griega, que está esta zona, lo que viene siendo Galacia del Sur. En esta zona de Galacia del Sur, bueno, había otras entidades, también zonas extensas, pero bueno, vemos aquí que tenemos la ciudad de Éfeso, muy cerca de Colosas, donde está marcando ahorita el láser, estaba la ciudad de la Odisea. Podemos ver otras ciudades, perdón, como Filipos, Tesalónica, Corintio. Aquí tenemos a Jerusalén, lo que viene siendo Antioquía y, y la ciudad de Tarso. Recordemos que Pablo era de esta ciudad, pues Saulo de Tarso. Y bueno, vamos a ubicarnos entonces geográficamente de lo que estamos hablando. Aquí Colosas, pues está ubicado y que no obstante la cercanía geográfica, bueno, Pablo nunca anduvo por ahí. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Como todas las ciudades griegas, hay un anfiteatro. Esta es de la ciudad de, lo que quedó de la ciudad de Colosas. La ciudad de Colosas fue destruida, literalmente destruida ya una vez que se conforma el país de Turquía. Al ser destruida no quisieron dejar rastro alguno, más que construcciones que pues yo me imagino que costaba más trabajo tirarlas y que bueno las dejan como tal algunas construcciones y bueno ahí es en donde se permitía precisamente el hecho de poder pues tener estas construcciones para el uso público y que pues finalmente siguen existiendo al día de hoy, como es el caso de la siguiente ilustración. Vamos a pasar entonces. Bueno, en esta imagen podemos ver parte de las ruinas también que existen en esta ciudad, hay tour turístico, sobre todo para cristianos que recorren Turquía, de las antiguas ciudades que se mencionan en la Biblia, sobre todo las que se refieren a las 7 iglesias que vienen en Apocalipsis 2 y 3 y también iglesias y ciudades, perdón, que se mencionan, otras que no vienen en el Apocalipsis, pero que son las que menciona Pablo y demás. Bueno, esta ciudad está dentro del valle de actualmente Turquía, como vemos en Likas, a 18 kilómetros, como comentaba, de la Odisea, esta ciudad también que tiene su carta, y está ubicada en la ruta comercial entre el este y el oeste de Éfeso al Éufrates, y fue pues prominente, sino también próspera en el siglo octavo. ¿Qué pasa en el siglo octavo? Que se empieza a perder esto cuando se lleva a cabo un cambio en el sistema de carreteras que favoreció principalmente a la Odisea. Los turcos destruyen la ciudad de Colosas en el siglo XII, dejándole en ruinas. Fue hasta 1835 que un señor llamado William Hamilton, arqueólogo, identificó y exploró las ruinas de la ciudad y de la ciudadela y observa muchas columnas de mármol, el teatro que ya mostramos en ruinas, que aún conserva pues muchos de sus asientos intactos y el cementerio de la ciudad con sus tumbas cavadas en lo que es la roca.
En estos descubrimientos arqueológicos en la ciudad se han limitado a unas cuantas inscripciones, algunas monedas, pero sí se encontró una iglesia de la antigüedad, una iglesia, pues, congregación, vamos a llamarle, y bueno, pues aún así tenemos este significado de la carta de, pues, de Pablo a los colosenses, muy importante, no obstante, pues sí, la ciudad está en ruinas, pero la carta a los colosenses, que es palabra de Dios, sigue viva y seguirá viva y la palabra del Señor permanecerá para siempre. Bueno, este es el bosquejo de la carta a los Colosenses, capítulo 1 y 2, que es los que vamos a revisar en las dos sesiones, tanto en la presente como en la siguiente. El día de hoy vamos a revisar básicamente hasta lo que viene siendo la introducción, hasta el versículo 14, en donde vemos que está conformada estos dos capítulos por lo que es la introducción, Cristo exaltado y el cristianismo sobre cualquiera de las cosas que se estaban enseñando, al mismo tiempo que el evangelismo por parte de Epafras y otros colaboradores de Pablo. La introducción comienza con los saludos característicos de Pablo, la gratitud por la fe de los colosenses al Señor y el reconocimiento de sus colaboradores, y la oración por el crecimiento de los colosenses. Y este es precisamente en lo que vamos a hacer mayor énfasis acerca de cómo es esta intercesión por otros, dándole gracias a Dios por el crecimiento y lo que es el crecimiento y la oración que se hace por el crecimiento. Ya en el mismo capítulo 1, pero del versículo 15 al 29, revisaremos cómo es Cristo exaltado en esta carta, el carácter de Cristo y Pablo, pues cómo es que fue comisionado por Cristo para este ministerio encomendado por el Señor. El cristianismo que muestra Pablo en esta carta es por encima de todas las filosofías griegas, de todo el legalismo, tratando de judaizar a los nuevos creyentes, el misticismo también mezclado y el ascetismo que viene presentado también, comentarios en contra de esto, si bien no mencionados por nombres y por concepto, sobre todo en el tema de tratar de hacer un sincretismo. Si bien no Pablo va directamente mencionando uno por uno, como viene aquí en este bosquejo, eh, principalmente lo que hace Pablo es eh, demostrar a través de la palabra que el cristianismo, es decir, Cristo vivo en nosotros, la esperanza viva en nosotros, está por encima de todas las doctrinas, pero sobre todo en el riesgo de tratar de hacer pues ahora sí, de un sincretismo, una mezcla de los conceptos puros del cristianismo. Para esto Pablo, pues evidentemente, con toda su capacidad dada por el Espíritu Santo, hace esta demostración, y en esta demostración maravillosa es que Cristo es exaltado, es que Cristo es levantado y que Cristo es demostrado como la cabeza de la iglesia por encima de todas las cosas. Bueno, vamos a pasar entonces ya a revisar los versículos desde el versículo 1 del capítulo 1. Una vez dado el informe a Pablo de la iglesia de Colosas, esto evidentemente llevó un tiempo entre que empezó el evangelismo y el discipulado, entre los viajes misioneros. Ya estamos hablando que esta carta fue escrita después del tercer viaje misionero de Pablo, pero que comenzó el evangelismo, no se sabe exactamente cuándo, tanto de Epafras como de Epafrodito, y que con el tiempo fueron instituyendo ancianos, como dejó Pablo a Timoteo en Éfeso, así también dejó a Epafras y a Epafrodito
para la enseñanza y el discipulado e institucionalizar la iglesia en el sentido de un orden eclesiástico, principalmente con los ancianos, dejando a los ancianos y dándole libertad a los dones del Espíritu Santo de pastores y maestros. Al llegar entonces el momento del informe, a Pablo escribe esta carta comenzando por el versículo 1 y leo textual, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Por la voluntad de Dios, que es apóstol Pablo, y junto con su colaborador Timoteo, escribe en el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, sin conocerlos, confía en el Espíritu Santo. Les llama santos y fieles. Nunca fue como estuvo en Corinto 2 veces, estuvo en Roma, estuvo en Tesalónica, estuvo en otros lados, pero no aquí. Sin embargo, le llama a los santos y fieles hermanos. Santos, fieles y hermanos en Cristo. Y esto es a lo que nosotros nos da una frontera entre persona y persona en cuanto a nuestra comunión con las personas. Los santos, los fieles y hermanos en Cristo son los que merecen pues toda nuestra atención en términos de comunión, en términos de hermandad, en términos de servicio, en términos de amor, precisamente porque dice que están en Colosas, el versículo 2 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este simple versículo muestra también la confianza del trabajo y del informe de los enviados, de los que trabajaron y que le traen el informe a Pablo de cómo están, y que la confianza que fue predicado el Evangelio como debía de ser predicado el Evangelio, y que ellos iban a entender este lenguaje perfectamente. Vemos en esta ilustración que se está leyendo entonces la carta de Pablo a los colosenses. Evidentemente es una pintura de uso público, no es que haya sido así, tal cual, pero da una idea muy cercana a lo que era en esos entonces, y que bueno, pues se lee esto y pues también la seguridad de que tenían revelación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tenían la revelación de que ser santos al haber sido apartados, tenían claramente la firmeza y la claridad de lo que es ser fiel al Señor, y sobre todo a llamarle hermanos, también en Colosas tenían claramente identificado el hecho de llamarse hermanos. ¿Por qué? Porque en Cristo fuimos renacidos, nacidos de nuevo, coherederos junto con Cristo Jesús, y Dios entonces ya le llamamos Padre. Todo en este simple versículo muestra el nivel de entendimiento, de revelación y la forma en que se les predicó y se les enseñó a los colosenses. Este simple versículo muestra toda la revelación que ya tenían y que son una grande trabajo, una grande bendición. Como ya mencioné, también que al expresarles gracia y paz en este saludo, pues también tienen una revelación precisamente de que por gracia son salvos, y también la revelación y la vivencia de la paz que costó precisamente, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no se las doy como el mundo se las da. Esto también fue enseñado a estos ya hermanos santos, fieles, con gracia, entendimiento de la gracia, con la paz en sus corazones y la revelación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bueno, pues a mí me parece un manual de evangelismo bastante completo, un solo versículo,
y también un manual de predicación constante para que no se desvíe la atención por otros lados, sino en un simple versículo que es lo importante para crecer. Vamos a pasar entonces a la siguiente. Pablo, anciano, cansado, encarcelado, ora por ellos y ora de la siguiente forma. Versículo 3 del capítulo 1 dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. El hecho de no haber ido, no conocerlos físicamente, pues evidentemente se demuestra el amor, eh, la bendición que tiene Pablo para ellos al estar orando siempre. Y esta oración de Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo es una designación que se empleaba con frecuencia para mostrar que Jesús era uno en naturaleza con Dios, misma que ya tenían revelado como el Hijo verdadero, y es una revelación inequívoca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo que remarca Pablo en esta oración. Por ellos, dice, dando gracias a Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Esta fe en Cristo Jesús, por estos comentarios, pues evidentemente entendían que es por la fe que salva, es por la fe que muestra el Evangelio, y el amor por todos los santos, uno de los frutos visibles de la fe verdadera que lleva a la salvación, es precisamente el amor hacia los hermanos en la fe. En términos entonces de oración de Pablo, dándole gracias a Dios, resalta dos cosas: fe en Cristo y el amor a todos los santos. Sé que se oye muy general a todos los santos, pero como fruto del Espíritu no lo es, sino que es algo que se tiene amor por santos que evidentemente no conocía y que es algo que el Espíritu Santo también pone en nuestro corazón, amor por todos los santos. Aunque no los conozcamos, tenemos un amor que viene del Espíritu, pero este amor por el Espíritu trae una comunión y esta comunión trae bendición para todos. Aunque no nos hayamos visto en muchos años, hermanos entrañables, hay este amor, y este amor que es del Espíritu, precisamente del Espíritu Santo, y amor por todos los santos. Es una muestra clara del crecimiento, una muestra clara de la naturaleza divina en nosotros a través del Espíritu Santo. Dice entonces Pablo aquí: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, más que en los escritos diversos o la fe en las personas. Hicieron tan bien este trabajo de evangelismo que les enseñaron que la fe es en Cristo Jesús. En el versículo 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Evidentemente aquí algo que a los griegos pues no les entraba por ningún lado, por un corazón no regenerado, era el tema acerca de una eternidad feliz, de una eternidad no como una trascendencia, sino como una esperanza, una realidad, esta esperanza del creyente que es inseparable de la propia fe de nosotros los creyentes, y esa fe que es por el Evangelio, y que finalmente este Evangelio, a ser buenas noticias, pues el término Evangelio se empleaba en griego clásico para anunciar una buena noticia de la victoria en una batalla, es decir, el Evangelium como tal se usaba en esta cultura para anunciar la victoria en una batalla, ¿sí? El Evangelio es esta buena nueva
de la victoria de Cristo sobre Satanás, el pecado y la muerte al haber resucitado. Entonces, nuevamente, versículos que podemos pasar de frente, pero que tienen un contenido muy importante. Al usar la palabra evangelio y al haber usado Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el término gracia también y paz, bueno, vemos la completez en este sentido de usar la palabra evangelio, y ya es cuando los griegos empiezan a, pues, que está guardada en los cielos. A ver cómo está este asunto de guardada en los cielos. Pues evidentemente se está refiriendo a la vida eterna. Se tiene hoy gracia y paz, pero también se tiene guardada en el cielo la vida eterna. Y esto es muy importante también que lo tengamos en nuestra oración por los demás, pero pues también por nosotros mismos, ¿no? O sea, porque si perdemos la brújula del sentido verdadero de nuestra esperanza, en el día con día estamos perdiendo lo más importante, el por qué y el para qué. Es que el Señor nos ha llamado y nos ha llamado para vida eterna. ¿Por qué? Porque nos ama y nos quiere con Él toda la eternidad, y los límites los ha puesto el Señor con claridad al darnos precisamente gracia y paz para con nosotros, los santos, los fieles, y que estamos al pendiente del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el versículo 4 les demuestra claramente, ¿sí?, que habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis todos los santos y de esa esperanza que está guardada en los cielos, que habían oído por la palabra verdadera del Evangelio. Versículo 6 dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pues sí, todo el mundo se refiere, como vimos en el mapa inicial, todo el mundo hace referencia a todo lo que se conoce como el Imperio Romano extendido, hasta lo que viene siendo Inglaterra, España, viene siendo todo lo que viene siendo las Galias, Francia, todo lo que podemos ver en un libro de historia del Imperio Romano. Y bueno, es a lo que se refiere por todo el mundo. Y lo dice Pablo con mucha confianza, porque pues como que por todo el mundo, ¿no? Porque Pablo había cumplido su ministerio de llevar el Evangelio hasta donde el Señor lo llevara, y lo llevó hasta, se sabe de esta pues registro histórico de la visita de Pablo en algún momento en España, aunque no existe este registro pues como con una carta o algo así por el estilo, pero Pablo tiene la confianza de decir que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo. Bueno, ok, así el Señor se lo puso, pero lo importante es que lleva fruto y crece. Si el Evangelio no lleva fruto y crecimiento, es que no se ha recibido el Evangelio. Se habrá recibido la buena noticia en el sentido de que Cristo venció a la muerte, murió por nuestros pecados y está a la diestra de Dios, y que recibimos la buena noticia, el Evangelio, la buena noticia de victoria. Pero si no hay un nuevo nacimiento y esto no da fruto y crecimiento, es que lo único que se recibió entonces a los colosenses, si no existiera este versículo, es que recibieron la buena noticia. Yo puedo recibir una buena noticia o una mala noticia y que pase desapercibido, pero no. Aquí vemos que lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que la oísteis y la conocisteis, la gracia de Dios en verdad. ¿Qué fue lo que oyeron, pero también conocieron? La gracia de Dios.
¿En qué? En la verdad de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Como habéis aprendido de Epáfras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor, y es de donde viene la revelación, Espíritu, el Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bueno, pues aquí vemos otro elemento sumamente importante, que es conocimiento. Orar por conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La teología puede ser entendida con inteligencia, pero no espiritual. Hay teólogos que seguramente no son salvos porque ven la teología, ven a Cristo como el personaje histórico y la teología desde una perspectiva intelectual, pero aquí lo que está resaltando Pablo al haber declarado vuestro amor en el Espíritu, ora para que ese fruto y crecimiento se muestre también a través del conocimiento de la voluntad de Dios. El conocer la voluntad de Dios es precisamente la llave que abre todo el poder del Espíritu Santo en nosotros para revelación a través de la sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría e inteligencia espiritual? Como ya lo hemos mostrado en otros estudios, la diferencia entre sabiduría e inteligencia, la sabiduría está principalmente centrada en qué es lo verdadero y qué se debe de hacer. ¿Qué es lo verdadero y qué se debe de hacer? La persona sabia, espiritualmente hablando, cristiana, sabe lo que es verdadero, justo, honesto y santo, ¿sí? Lo entiende perfectamente y lo puede expresar. Y la inteligencia espiritual es cuándo hacerlo y cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, la sabiduría es qué hacer y la inteligencia es cómo hacerlo, cómo aplicarlo y cómo llevarlo a cabo en tiempo, en forma y circunstancias y personas, ¿ok? Eso es precisamente la sabiduría y la inteligencia espiritual que solo viene a través del Espíritu Santo. ¿Todo esto es para qué? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo nuevamente en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios se da a través del fruto, pero a través del fruto de buenas obras, precisamente las buenas obras que enseñamos en la epístola anterior de Santiago, obras de fe. ¿Por qué? Porque ya está la revelación de la salvación por fe. Lo que sigue entonces al tener la revelación de la que es la salvación por obra, por fe, sin las obras de la ley, y es aquí en donde empieza el tema a tratar sobre ese sincretismo que quieren filtrar en la iglesia a través de las obras de la ley. Aquí dice, llevando fruto en toda buena obra. Habla de fruto y la obra. ¿Dónde se muestra el fruto? En obras que nosotros hacemos por el poder que actúa en nosotros del Espíritu Santo, por el fruto del Espíritu Santo de amor, gozo, paz, eh, fe, etcétera, y que se manifiesta entonces el conocimiento de Dios, pero no solo el conocimiento de Dios para hacer las cosas, sino la fortaleza del Señor, fortalecidos con todo poder. Ser cristiano con mis propios medios, o miedos, pero medios, es imposible. Es imposible porque entonces no haría falta la gracia. Y es precisamente donde Pablo empieza a hacer
un leve esbozo acerca de la filosofía de que el cuerpo humano de por sí es malo, pero también por otro lado el misticismo acerca del poder cósmico y de cosas pues muy contradictorias con la lógica griega, por eso todo mezclado, y dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. El poder de Dios eh, para hacer supuestos milagros, estar ungido, dirigir multitudes, ser amado por multitudes, querer ser tocado por multitudes, pues evidentemente no es esa, no es esa la potencia de su gloria en nosotros, no es la potencia de su poder en nosotros, es para la paciencia en el día con día. Y la longanimidad, esta palabra significa la capacidad de poder, es como estirar una liga, no de aguante, sino de capacidad de longitud, es decir, la capacidad de poder estirar nuestra persona y no romperse, ¿sí? Es la palabra longanimidad para toda paciencia. ¿Paciencia en qué? En la esperanza que tenemos guardada y siendo peregrinos por esta vida. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Él nos hace aptos y esta expresión, la expresión griega significa ser suficiente, investir de poder o autoridad. Dios nos califica solo y solamente a través de la obra finalizada de nuestro Salvador Jesucristo y que por esta gracia, por medio de Jesucristo, pues evidentemente nos califica para recibir la herencia, ¿sí? Por el hecho de ser copartícipes de esta herencia como hijos de Dios para la porción, digamos, del patrimonio de esta salvación que el Señor nos da en la vida eterna y recibiremos cada uno de nosotros pues la parte que nos toca de herencia que es Dios mismo. O sea, ¿cuál es nuestra herencia? Dios, Dios mismo. Y es una bendición porque finalmente es en luz de que, en luz de las escrituras. Estas escrituras representan la verdadera y divina luz en el sentido que necesitamos nosotros en nuestra mente, pero sobre todo en nuestra alma y en nuestro espíritu, a los santos en la luz de este Evangelio y en la luz de la palabra de Dios y en la luz que nosotros recibimos de Dios y que podemos emanar a través de la sabiduría de Dios por nuestras acciones y por nuestras palabras, pero sobre todo por el fruto del Espíritu Santo. Versículo 13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto no requiere mucha explicación, es bien simple, es algo binario. O se está en el reino bajo la potestad del reino de las tinieblas, o se está, habiendo sido trasladados, al reino de su amado Hijo. ¿Sí? El mundo entero está bajo el maligno, completito, con personas, obras, tecnología, formas, todo está bajo el maligno, pero nosotros hemos sido trasladados del reino, de la potestad, fíjate que habla potestad y reino, no habla reino específicamente, pero habla potestad. ¿Por qué? Porque Satanás no es rey. Literalmente es algo que él quisiera, pero no, no es así. En algún momento luego hablaremos de este asunto. Pero librado de la potestad del dominio de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, que implica dominio también, pero también implica un lugar físico, espiritual, el reino de Dios. Este reino de Dios, que está obviamente en el cielo, pero que este reino de Dios ha sido manifestado a nosotros. Cuando Jesús viene, el reino de los cielos ha llegado a vosotros, está entre vosotros, es a lo que se refiere. Dice en el versículo 14 para finalizar, en quien tenemos redención por su sangre,
y el perdón de pecados. Es la oración de Pablo. Cuando habla redención en su sangre, habla de la completez del Evangelio en la sangre de Cristo y lo más importante, para el perdón de pecados, para el perdón de pecados. Es una oración muy completa y por eso es que si vas a orar por alguien, ora esto por ti, ora esto por mí, ora esto por los hermanos, más que por otras cosas que finalmente se, se van a quedar en este mundo, o que finalmente todos tenemos dentro de la providencia de Dios diferentes tratos de Dios hacia nosotros, pues obviamente el Señor tiene esta bendición para nosotros, esta capacidad que sin conocer, hermanos, el Señor oye nuestra oración y extiende su gracia y misericordia ya desde antes de la formación del mundo a los escogidos del Señor, la asistencia del Señor para todos los que el Señor ha escogido, sobre todo en estos tiempos finales. Oremos entonces por los hermanos. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que yo necesito que ores por mí, esto es lo que yo oro por ti que estás viendo esta clase, es lo que tú debes orar por conocidos y desconocidos. Este crecimiento y fruto claramente explicado por Pablo en estos breves versículos. Bueno, con esto terminamos. Te agradezco el tiempo y te encomiendo nuevamente, aparte de orar por mí y por mi familia y por el ministerio, encomendarte también que te suscribas al canal, tanto de Renuevo de Amistad como al canal en YouTube también de Aprende Biblia, que te suscribas, que actives las notificaciones y que también me gustaría muchísimo que aportaras comentarios al respecto, sobre todo de lo que el Señor te ha bendecido con todo esto y ya también si consideras que te ha sido de bendición, le des un like al video porque finalmente esto ayuda también a priorizar la búsqueda que pone el mismo canal en la búsqueda de ciertos temas. Bueno, pues te agradezco mucho, que Dios te bendiga y te recuerdo como siempre que lo más importante de todo esto del asunto es que tú aprendas Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Hasta luego.